Buenas tardes chicos y chicas. El día de hoy les voy a mostrar cómo realizar esta pieza a primera vista en clase, con la cual vamos a utilizar lo que son tres operaciones básicas para la modificación de un sólido en SolidWorks. Cabe aclarar que tenemos en SolidWorks lo que se conocen como operaciones aditivas, las cuales se encargan de agregar material o crear un sólido base para un diseño 3D final. Así como también tenemos lo que son las llamadas operaciones sustractivas, donde nosotros, en el caso de esta ranura que estamos viendo en esta zona, así como también estas ranuras circulares que vemos aquí que traspasan a la pieza, esas son conocidas como operaciones sustractivas. Están, en resumen, aquellas operaciones que agregan material para modificar una pieza, un modelo, así como también aquellas que eliminan material para modificar una pieza o un modelo final. Usaremos tres operaciones básicas, así como operación extruirse la interfase, que regularmente cuando ustedes inician el trabajo en SolidWorks, en el caso del diseño de una pieza, esta siempre va a estar activa a la espera de que nosotros elaboramos un croquis de trabajo para efectuar su uso. Así como también tenemos lo que es la operación de extruir corte, que como pueden ver aquí, no está habilitada. El hecho de que esta operación sustractiva de material no se va a habilitar sino hasta que yo tenga algún sólido de material aquí en el entorno de SolidWorks para poder restar, eliminar o sustraer material en base a otro croquis. Y tenemos una tercera operación que utilizamos que se conoce como operación de redondeo. Esta operación puede ser aditiva o sustractiva, es decir, depende del caso en que queremos localizar esta operación, eliminar o va a añadir material. Bueno, recordando lo que tenemos en cuanto a la interfaz de SolidWorks, notar que tenemos, en el caso mío, una serie de pestañas, distintas operaciones o complementos que nos encuentra SolidWorks. En el caso de ustedes, ya vieron ustedes que trabajan en el laboratorio, la interfaz puede verse algo distinta. Es el caso de que nosotros trabajamos en un aula que compartimos con muchas carreras y y grupos que llegan, por así decirlo, hay alumnos que les gusta trabajar con SolidWorks de una manera pues más personalizada, lo que es el llamado árbol de operaciones que estamos viendo aquí, donde vemos lo que es el punto de origen y los puntos predeterminados de SolidWorks, como también pues ellos llegan a ocultar lo que son las operaciones, ya sea de adición y sustracción de material que estamos viendo aquí, como también las herramientas de croquisado. En la clase siguiente voy a procurar darle una checada con las computadoras. Mi intención es que se encuentren de manera determinada como lo están viendo aquí. Así es como se ve la interfaz de SolidWorks cuando recientemente instalan el software, porque sé que algunos batallaron en ese aspecto. Pero bueno, ya dejando eso a lado, recordando, tenemos al área de trabajo de SolidWorks lo siguiente. En el caso mío, si yo quiero empezar algún trabajo, tengo que saber bajo qué orientación voy a estar dibujando. Primero que nada, quiero que demos enfoque a lo que son los planos predeterminados de SolidWorks. Digamos que en SolidWorks tenemos lo siguiente. Tenemos comandos rápidos, tengo lo que es presionar el ruedito del mouse para que yo pueda rotar la cámara, así como puedo hacer un acercamiento y un alejamiento con dicha rueda sin presionarla. Y bueno, ya para empezar el trabajo de dibujo en SolidWorks, yo tengo que saber cuáles serían los ángulos de cámara que me podrían ser más útiles para dibujar en mayoría la mayor cantidad de dimensiones o detalles que yo quiero efectuar en una pieza. En el caso de este primer croquis que les mandé, tenemos lo que viene siendo una llamada vista isométrica de la pieza. ¿Qué es una vista isométrica? Es aquel ángulo de cámara donde nos muestra la mayor cantidad de elementos posibles a visualizar a lo largo de lo que respecta al eje X, eje Y y eje Z. Bien, es aquel punto de vista que te muestra la mayor cantidad de material detalles de la pieza a referencia de los tres ejes del plano cartesiano. Y bueno, aquí tenemos lo que es la llamada vista superior, donde estamos viendo la parte superior o la cara superior de esta pieza. Esto le respecta a esta cara que estoy señalando. Así como también tenemos aquí lo que es la llamada vista frontal, donde aquí estamos visualizando lo que le respecta a la parte delantera de la pieza. En el caso de esa pieza,
sería más óptimo empezar a dibujar lo que respecta a la vista frontal o la vista frontal. Esto ya es decisión de cada uno de ustedes. Cuando ustedes diseñen alguna pieza, ustedes escogerán cuál será la cara que quieran dibujar primero. Aquí, cada vez para una pieza como esta, sería muy dificultoso, no dificultoso, sino para una que otra persona que ya tiene doctrina en SolidWorks, incluso para un principiante sería muy raro que escogiera lo que viene siendo la cara lateral, donde estamos visualizando lo que es esos redondeos, como también esta cara que le respecta a esta ranura interna de la pieza, a esta cavidad. Bueno, para empezar, lo primero que vamos a hacer es escoger algún plano que tengamos en el entorno de trabajo SolidWorks. Ustedes notan que si yo tengo visualizando esta área de trabajo, no tengo absolutamente nada. O sea, no estoy viendo elemento alguno, ya sea ningún croquis, ningún sólido, ni siquiera un plano para poder dibujar sobre él. Es importante que cuando ustedes, en el caso más especial para ustedes que son principiantes con el SolidWorks, sé que hay algunos que a lo mejor ya han jugado con el software antes en semestres pasados, pues ya sabrán lo siguiente, que puedo escoger lo que es la vista por la cual quiero empezar lo que es mi trazado o dibujo de croquis. Les decía, en el caso de esta pieza sale más versátil, sencillo por así decirlo, utilizar lo que es la vista de planta. En ese caso la vista de planta le corresponde a lo que es la parte inferior, la vista de la parte superior e inferior de una pieza. Bien, es el suelo del área de trabajo. Así como también tenemos lo que es la vista alzada, que es el plano que sirve para visualizar lo que son los elementos que se ven de manera frontal y posterior en una pieza. ¿Cómo sabré si lo que estoy viendo es realmente la vista alzada? A pesar de que aquí dice alzado, puede ser el caso de que en algún momento ustedes creen algún plano que sea ajeno a los predeterminados que tiene SolidWorks. Ustedes pueden crear más planos aparte de estos. Eso ya lo vemos en ejercicios futuros. Les voy a mostrar lo siguiente. Quizás, al caso de que ustedes al trabajar en el laboratorio no vieron esta lista de comandos para lo que es la visualización de una pieza y del entorno. Como les decía, hay chicos de otras carreras que llegan a personalizar el menú de SolidWorks o la interfaz, de tal forma que esto no se encuentra presente en esta zona donde la estoy mostrando. Puede ser que eso lo hayan puesto en el lateral o quizás en alguna otra sección de la parte superior. Pero bueno, aquí voy a suponer que ustedes van a estar trabajando con SolidWorks en la semana entrante con la interfaz preliminar que tiene el software. Digamos que aquí en medio tengo la llamada orientación de vista. Es este icono que estamos viendo aquí. Aquí tengo una flecha enseguida. Voy a presionar y SolidWorks me va a mostrar lo siguiente. Lo que son las llamadas vistas diédricas. Bien, los ángulos de cámara predeterminados que tiene SolidWorks o cualquier software CAD para visualizar a una pieza. O más bien, visualizar el entorno. Aquí tengo lo siguiente. Tengo una lista de operaciones que pueden ver. Me sirven para orientar la cámara en la vista frontal, vista superior, inferior. No puedo notar que hay cambio alguno en el área de trabajo, pero sí estoy notando lo siguiente, que aquí, como pueden ver, están estos ejes, lo que corresponde a los ejes X, Y y Z del entorno del trabajo. O más bien, son los ejes a los que corresponde este entorno tridimensional. Aquí está este otro botón que dice vista isométrica. Como pueden notar, aquí también tienen lo que son los llamados comandos rápidos. Presiono control 5 para la vista superior de manera instantánea, para visualizar de manera instantánea lo que es la vista inferior, control 6 y demás. Pero bueno, para el caso de que ustedes estén trazando por primera vez en SolidWorks, es importante que ustedes hagan lo siguiente. Si yo quisiera dibujar una pieza a partir de la llamada vista alzada, o de la vista de planta, o la vista lateral, pueden hacer lo siguiente. En el caso mío, empecé a dibujar esta pieza en la vista de planta. Voy a presionar clic secundario en esta vista que yo seleccioné y encontraré el icono de este ojo para que yo pueda mostrar siempre a este plano y nunca se llegue a ocultar. Habrán notado que hace rato seleccionaba este plano alzado, por ejemplo, que no está activo. Presiono el entorno y desaparece. Más que nada que para que con permanencia se quede visualizable ese plano. Y como podrán ver, pongo la vista isométrica, luego con la rueda del mouse
aprieto el botón de la rueda del mouse y ya puedo girar la cámara y como pueden ver, estoy viendo que realmente están girando los elementos del entorno de trabajo. Bien, los voy a notar más cuando ya desarrolle una pieza y vea que se está girando también. Ahora, en el caso mío, escogí la vista de planta. Quiero que vean esto. Aquí tenemos lo siguiente. Para el caso de SolidWorks, puede cambiar en algún otro software CAD, en algún otro software de modelado 3D, ya sea para propósito de diseño orgánico, inorgánico, temas de entretenimiento, etc. Encontramos a estos ejes. Aquí en el caso de SolidWorks, el software lo maneja de esta manera. El eje Z sirve para darle seguimiento a lo que son elementos que pueden originarse de la parte frontal hacia la parte posterior o de la parte posterior hacia la frontal. Tenemos lo que es el caso del eje X. Un elemento que trace ya sea de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pues va a trabajar dando seguimiento a este eje. Y ya lo que respecta al eje Y, en el caso mío, pues podría ser al momento que si yo dibujo algún cuadrado, algún círculo en la vista de planta, el eje Y va a corresponder a lo que es mi altura. O bien, le va a corresponder a lo que es la altura del material que yo voy a sacar para arriba cuando yo cree esta pieza. Bueno, ahora ya vamos a hacer con permanencia a la vista de planta. Lo que voy a hacer ahora es elaborar un trabajo de croquis, un trabajo de croquisado o vectorizado. En el caso de SolidWorks pueden hacer lo siguiente, ya sea, presiono el botón de croquis, luego selecciono el plano en el que quiero trabajar, es con inicio lo que es el trabajo de croquisado. Puede ser al revés, yo escojo primero el plano que voy a trabajar, así como también después presiono ese botón de croquis. En ese caso, pues ya seleccioné mi vista de planta y presiono el botón de croquis. SolidWorks hace lo siguiente, acomoda el ángulo de la cámara de tal forma que nosotros estemos visualizando enfrente nuestro a la vista de planta. Aquí estoy viendo que respecto al suelo donde va a aterrizar la pieza que yo voy a elaborar. Y como pueden ver, aquí muestra que estoy trazando bajo las coordenadas del eje X y el eje Z. El eje Z, todo lo que esté de abajo para arriba, por arriba para abajo en mi punto de vista. Así como también el eje X de lo que es de derecha o de izquierda a derecha y viceversa. Ahora, en SolidWorks tenemos lo siguiente. Digamos que tengo lo que es la operación de... Bueno, olviden eso. Aquí tengo lo que son las llamadas formas básicas para el momento de croquisar. En el caso de aquí tengo lo que son herramientas como el trazado de una línea estándar. En el caso de aquí, pues, claro, se puede utilizar, pero más versátil nos sería utilizar lo que es esta forma básica que se encuentra aquí, el llamado rectángulo. Aquí tengo lo que es el rectángulo de centro. ¿Qué es el rectángulo de centro? Es una herramienta con la cual yo puedo elaborar un rectángulo de tal forma que yo selecciono que es el punto de origen de ese rectángulo. Y una vez que yo esté en mouse y de clic, voy a establecer lo que son sus dimensiones. Empezamos trazando lo que es el origen hacia lo que es la esquina de la pieza, o cualquiera de las esquinas. Es el llamado rectángulo de centro-esquina. Está otro tipo de rectángulo, el cual se conoce como rectángulo de esquina a esquina, donde yo trazo un punto que respecta a una esquina de la pieza y la otra esquina pues se limita a donde yo esté este rectángulo y presione clic. Otra forma para crear un rectángulo pues es la manera pues así tradicional, pues bueno, sí, la manera manual, por así decirlo, donde yo escojo la línea estándar de dibujo en SolidWorks. En SolidWorks tengo lo siguiente. Yo puedo dibujar una línea aquí, escojo este icono, trazo una línea de este punto, me voy hacia la derecha, doy clic, ahora ya sea para ascender o descender, presiono clic, voy a la izquierda, SolidWorks marca una línea constructiva o una línea punteada que están viendo aquí. Esta línea punteada que están viendo acá es un elemento sugerente que me da SolidWorks para que si yo presiono aquí, clic, y yo trazo esta línea para arriba, voy a coincidirla verticalmente hacia el punto que tengo, hacia el primer punto que elaboré, para empezar a dibujar este rectángulo. O más bien, es una sugerencia que tiene SolidWorks para que este punto y este
sean coincidentes verticalmente, o sea que uno esté a 90 grados, sí, a 90 grados encima del otro. Y bueno, ya para complicar el asunto, vamos a empezar el trabajo de diseño en SolidWorks. Voy a escoger ya sea el rectángulo que dibujé manualmente con las líneas de SolidWorks, el rectángulo de centro a esquina, el rectángulo de esquina a esquina. Otra cosa, cuando ustedes trabajen con SolidWorks, es importante que ya sea, bueno, sí, es importante sí, pero y no se los van a pedir que cumplan con ello en el campo laboral o en algún examen. Pero lo que yo siempre recomiendo para el momento que diseñen una pieza que van a utilizar para algún ensamblaje complejo en SolidWorks es que aquel elemento de croquis que elaboren en un principio deba tener relación con lo que se llama el punto de origen. ¿Qué es el punto de origen? Estas flechas rojas que estamos viendo aquí en el entorno de trabajo representan lo que son las coordenadas en 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Esas coordenadas respetan lo que es el centro de todo el entorno de trabajo. Y ya sea, cuando ustedes hagan un trabajo de diseño de una pieza que van a utilizar para un ensamblaje muy complejo, este tiene que tener relación alguna con este punto de origen, ya sea que alguna esquina del primer dibujo que yo haga esté conectado aquí, o que el centro del primer dibujo esté conectado aquí. Basta con esto para que no se complique mucho lo que es la modificación de la pieza o el ensamblaje de esta pieza hacia otra pieza que realicen a futuro. Pero bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Ya sea, ustedes pueden darle relación al punto de origen y algún elemento de esos que dibujé, o más bien a cualquier de esos rectángulos, de esta manera. Ya sea que ustedes hayan iniciado con SolidWorks y hayan escogido el rectángulo de centro. Yo tengo este icono marcado con un lápiz en mi computadora. Hay veces que en otra versión de SolidWorks, en el caso mío no sé por qué sucede, pero aquí me está trazando un lápiz y un icono de un rectángulo. En el caso de ustedes puede ser que esté simplemente el icono tradicional de un mouse o de señalización del mouse y ese icono del rectángulo que estamos viendo aquí, que estoy moviendo. Aquí, si yo señalo el punto de origen, SolidWorks me muestra este punto naranja, que es sugestivo para que si yo presiono ahí, me va a generar lo que es el centro de ese rectángulo justo en el punto de origen. Y yo puedo estirar este elemento para que al momento de presionar clic establezca los límites de este rectángulo. En el caso mío, ya sea, escogí que el centro de este rectángulo o del primer croquis sea el mismo punto de origen que tengo en el área de trabajo. Voy a eliminar todos los círculos que tengo hechos en SolidWorks, ya sea, presiono Control A o simplemente selecciono todo arrastrando con el mouse, cerrando todo con el mouse y presiono la tecla SUR, suprimir o como le quieran llamar. Y borré todos los elementos de croquis que no voy a utilizar en el trabajo. ¿Por qué? Porque quise limpiar el área de trabajo para mostrar lo siguiente. En caso de que ustedes, pues, ya sea no les convenga o no les sea versátil dibujar el rectángulo con su centro de origen coincidente al punto de origen del área de trabajo en SolidWorks, tienen que hacer lo siguiente. Está esta otra alternativa. Escojo el rectángulo de esquina a esquina, donde yo le digo a SolidWorks que a partir del punto de origen, yo le doy clic y aquí está. Una esquina del rectángulo, ya sea esta esquina, esta otra y esta otra, esté coincidente con el punto de origen del área de trabajo de SolidWorks. También es válido en el caso de que ustedes quieran dibujar el rectángulo manualmente o quieran editar el rectángulo de alguna manera personalizada. En el caso aquí, pues, va a ser un rectángulo tradicional. Yo tengo que seleccionar la operación de insertar línea. Entonces, a partir del punto de origen, aquí, puede ser aquí también, puede ser aquí. SolidWorks me sugiere que si dibujo para arriba, ahí está, lo conecté. Conecto esa línea con esta, ahí está, tengo otro rectángulo. Hay varias formas de dibujar un rectángulo y depende de ustedes cómo quieran coincidir el primer que se elabora en SolidWorks hacia lo que respecta al punto de origen. Lo que sí recomiendo es que siempre tenga relación alguna con ese punto de origen. O sea, no les recomiendo mucho que ustedes hagan un dibujo en SolidWorks y dibujen en algún área que no esté conectada en sí, relacionada en sí con este punto de origen. No.
Ya en el caso de que ustedes hayan empezado a dibujar fuera del punto de origen, lejos de él, pueden hacer lo siguiente. Yo tengo ese rectángulo, lo dibujé lejos del punto de origen, no está apuntado hacia él. Pero presiono la tecla Control, selecciono cualquiera de los puntos del rectángulo, ya sea este, puede ser este de acá o este de acá. Yo lo presiono y selecciono el punto de origen. ¿Qué pasa aquí? SolidWorks nos muestra este pequeño menú. Bueno, este menú que dice propiedades, pero nos interesa más que se encuentra en la parte inferior. Lo que le corresponde a las llamadas relaciones de posición en SolidWorks, donde yo le digo a SolidWorks, por medio de este último botón que dice coincidente, que este punto lo conecte justo encima del punto de origen. Le voy a dar en coincidente. Aquí está la relación que le di al punto del rectángulo con respecto al punto de origen, que estos dos fueran coincidentes. No, ahora teniendo en cuenta que ya tengo un rectángulo en SolidWorks que de alguna forma u otra ya se especificó que se conecta al punto de origen, tengo lo siguiente. Ahora noto que hace unos momentos yo tenía a este rectángulo con sus contornos o más bien aristas. Estas son las aristas, decirles contornos. Aquí tenemos estos contornos en SolidWorks, los cuales están marcados en azul. ¿Qué quiere decir cuando un croquis en SolidWorks está en color azul? O sea, los puntos y trazados están azules porque no están definidos. No están definidos, o sea, que no tienen dimensión alguna, o no le especifica SolidWorks que me los fijará en esa posición, no le especifica SolidWorks que la longitud de cada una de esas líneas pues sea de tal dimensión. Tiene total libertad este croquis de que yo, al momento de pasar el mouse, ya sea dándole clic a ese punto y estirándolo, deformo las dimensiones de la pieza, así como pasa con esta parte inferior, con esta otra, o si yo selecciono una línea pues simplemente puedo alargar el rectángulo y demás. Aquí es cuando ustedes le dan relación alguna a ese croquis respecto al punto de origen, van a lo siguiente. En el caso de aquí, SolidWorks me definió lo que era la posición de esta línea de lateral y esta línea inferior. Están estas dos líneas definidas como aquellas que se entrecruzan de punto de origen por lo tanto. Estas líneas de acá, esta no puedo alzarla por arriba o por abajo, y esta no puedo moverla de izquierda a derecha para formar las dimensiones del rectángulo. Pero en la que se encuentra en la parte superior y en la zona derecha sí, estas están marcadas en azul, por lo tanto yo puedo utilizarlas para modificar lo que es las dimensiones del rectángulo, también con la de la línea superior. Hasta aquí pues tengo el croquis casi completamente definido, por así decirlo. Tengo la mitad de sus propiedades definidas. Ahora, ya para empezar a trabajar en el desarrollo de esta pieza que estamos viendo, déjenme la luz. Aquí está. Para trabajar con esta pieza tenemos que hacer lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta es que nosotros, en el caso mío, estoy dibujando desde la referencia a la vista de planta. ¿Qué quiere decir? Estoy viendo lo que respecta al suelo del área de trabajo para el desarrollo de esta pieza. O sea que en este ángulo de cámara yo estoy viendo lo que respecta lo que se ve, lo que respecta al área superior hacia abajo, refiriéndome a la pieza. O sea que lo que estoy trazando en este plano debería corresponder a esto, la vista superior de la pieza. Esto es lo primero que voy a dibujar en SolidWorks. En el caso del desarrollo de esta pieza, aquí les voy a enseñar cómo realizar esta pieza con unas 7 operaciones independientes para elaborarla. Primeramente, no voy a dibujar estas propiedades en SolidWorks. Que no voy a dibujar el ranurado interno que tiene esta pieza aquí, así como también ese circular que tiene acá, y tampoco dibujé los redondeos, porque en el siguiente video les voy a mostrar cómo hacer un método de simplificación al momento de realizar una pieza en SolidWorks, donde seamos más específicos con el guisado de la pieza y resolvemos un total de 2 operaciones para realizar la misma pieza de este video. Y bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a comenzar con lo que son las dimensiones base del desarrollo de esta pieza, donde voy a dibujar un prisma rectangular que restrinja lo que son la altura definitiva,
el ancho definitivo, el ancho sería 50 milímetros, la altura definitiva sean 50 milímetros en el caso de la pieza. Aquí no tenemos especificación alguna de cuál es la longitud total que tiene la pieza. Pero tenemos lo siguiente: siempre cuando ustedes trabajen con algún plano que les entreguen en el área de trabajo o en algún examen de certificación de SolidWorks, tengan en cuenta que no siempre les van a poner todas las cotas con las cuales van a saber cuáles son las dimensiones totales de la pieza. De manera indirecta se las darán, pero no de una manera directa como en este caso. Tengo una cota que me especifica cuál es el ancho total, la altura total de la pieza. Pero aquí, ¿qué tengo? Tengo como siguiente dato que tengo 125 milímetros, lo que respecta al punto de origen de este círculo o esta ranura circular hacia el lateral izquierdo de esta pieza. Yo tengo ese siguiente dato que le corresponde a estos 25 milímetros de radio, lo que sabemos que desde el punto de origen de este círculo que se encuentra acá, o más bien este semicírculo, le corresponde 25 milímetros de radio de este punto justo para acá, a donde toca. Por lo tanto, sumo 25 milímetros con 125 milímetros, lo que resulta 150 milímetros. Y yo haré lo siguiente: yo sé que la pieza debe tener una longitud de 150 milímetros. Si no vieron qué es lo que hice, aquí enseguida del botón de croquis ya ven que dice salir de croquis. Ese botón lo presionamos cuando ya sea leemos una pausa al trabajo de dibujo en este plano en SolidWorks o cuando finalicemos lo que dice croquis en SolidWorks. Pero bueno, quiero irme más por lo que es esta operación que dice cota inteligente. Voy a presionar este botón para que aquí se me muestre este icono que están viendo en pantalla enseguida del señalador del mouse. Aquí voy a hacer lo siguiente: se activa este icono, voy a señalar a esta línea superior de SolidWorks. También es válido si selecciono la línea inferior, ya sea cualquiera de las dos. Le voy a dar clic y voy a estirar esto. Esta es la llamada cota inteligente. SolidWorks nos da la posibilidad de alejar esta cota inteligente de las propiedades del croquisado, para que sea más que nada para mejorar la visibilidad de este mismo. Voy a procurar siempre que nunca esté tan pegado el croquis, porque así no sabré de manera visual si esta cota respecta a la longitud del rectángulo. Bueno, lo digo más para las cosas complejas, nunca lo tengan tan cerca del trazado. Más bien lo alejen un poquito más, así como están viendo. Suelto aquí. SolidWorks me abre este panel donde yo voy a especificarle a la cota inteligente qué dimensiones quiero que establezca a esta línea. Y una vez que yo establezca la longitud de esta línea, va a definir lo que es la longitud de la otra. ¿Por qué? Porque estas dos líneas se conectan o se relacionan por medio de dos líneas laterales que son estas. Voy a poner 150 milímetros, ya sea tienen esto marcado en blanco, presionan control A, ya sea le dan retroceso o escriben 150 milímetros, se borra el dato anterior y ya sea presionan enter, esta palomita para finalizar la modificación de la cota inteligente. En el caso de que ustedes se hayan equivocado en los valores de la cota inteligente, pueden hacer lo siguiente: esta cota inteligente se puede editar otra vez dándole doble clic y se vuelve a abrir este menú. Lo cerramos. En el caso mío tengo 150 milímetros. Ahora, uso la misma cota inteligente para ahora dimensionar. Recuerden, estamos viendo el punto de vista superior del área de trabajo, por lo tanto, estoy viendo el suelo. Aquí, yo sé que estoy acotando lo que le respecta al ancho de la pieza. ¿Qué dijimos? Correspondía a unos 50 milímetros, que son esos que estoy señalando. 50 milímetros de ancho. Ahí está. Tengo lo que respecta al ancho de la pieza y la longitud total de la pieza. Claro, esta pieza que estamos viendo aquí es un simple rectángulo que no se asemeja a nada de lo que estamos viendo aquí. No, después, con unas separaciones independientes, sabemos lo que es un corte rectangular en esta zona y un corte circular en esta otra zona. Mismas operaciones que realizaremos en la parte superior que tenemos aquí en la vista frontal del plano. Pero bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a definirle a SolidWorks lo que le respecta a la altura de la pieza, o bien
voy a añadir material para que ésta establezca la altura total que va a tener el sólido, al cual le voy a sustraer material para dar esa forma final. ¿Y qué voy a hacer ahora? Lo que tengo aquí es lo siguiente. Tengo este croquis abierto en SolidWorks. Bueno, más bien, este croquis en modo de elaboración o desarrollo. Cuando ustedes quieren terminar por definido lo que es la conclusión de un croquis en SolidWorks, un trazado, un dibujo, pueden presionar este botón que dice salida de croquis. Se encuentra es equivalente, bueno, es más bien el mismo botón que se encuentra marcado de gris oscuro aquí en la parte superior. Pueden presionar cualquiera de esos botones, o bien, ya que están seguros de que estas dimensiones van a servir para lo que es la creación de un sólido, o lo que es el progreso de una operación, tienen que irse directamente a lo que es el menú de operaciones. Aquí voy, pues, una es opción mía. Si cierro el croquis y luego lo utilizo más tarde, pues voy a darle salida de croquis. Suele pasar con ustedes, están haciendo una edición de una pieza y esta no le quieren asignar alguna operación. Pero en el caso de aquí, este croquis lo voy a utilizar en este momento. Por lo tanto, hago lo siguiente. Me voy a operaciones, tengo el botón de extruir saliente base. Como me de la vista preliminar, me va a pedir algún elemento de croquisado que esté totalmente desarrollado en SolidWorks para agregar material de manera lineal hacia una dirección o hacia otra. Otra cosa que a lo mejor no escucharon en clase, algunos se quedan con duda todavía, es que en el caso de ese croquis, estoy viendo esta área de color grisáceo. ¿Qué significa? Que el croquis está totalmente cerrado y yo tengo un espacio donde puedo agregar material para crear un sólido o hacer alguna operación en SolidWorks. Ya sea, si yo le doy clic a esta línea inferior y presiono la tecla suprimir, ¿qué pasa? Eliminé esa línea y, como pueden ver, el espacio está abierto por la parte de esa línea inferior y por lo tanto no tengo un área que esté grisácea dentro de ese croquis. El dibujo está abierto, por lo tanto que esta operación no me servirá para crear algún sólido o agregar material en SolidWorks. Voy a presionar Control Z para revertir la eliminación de esa línea. Y hacemos lo siguiente. Voy a operaciones, extruir saliente base. Presiono ese botón, SolidWorks va a identificar al único croquis cerrado que yo tengo en el entorno de trabajo para que por auxiliar me diga que ese es el único croquis que voy a trabajar para realizar esa operación. Y bueno, aquí tenemos el croquis, la pieza tiene una altura de 50 milímetros. Por lo tanto, puedo decirle a SolidWorks que ya sea de manera lineal para arriba o para abajo, voy a agregar 50 milímetros de material. Aquí tengo lo siguiente. Tengo este renglón que me especifica lo que es la profundidad de la operación de extrusión saliente que le voy a efectuar al modelo. Bueno, más bien al croquis. Presiono Control A para editar los parámetros que tengo aquí. En este caso, determinadamente te muestra 10 milímetros. O bien, simplemente uso la tecla de retroceso y pongo 50 milímetros. Ahí está. Está este otro botón que a lo mejor les llama la atención y después se viene alguno que otro caso. Invertir dirección. Yo presiono ese botón, especifico en qué dirección voy a agregar material en SolidWorks para definir lo que es esta operación. Ya sé cuál es mi profundidad a emplear y ya sé cuál es la dirección que voy a emplear también para la operación. Presiono la tecla Enter, le doy una palomita. Ahí está. Ok. Y no en eso, pasa que ahorita agregué una imagen y se quedó montada en el área de trabajo SolidWorks. Listo. Eliminé una calcomanía en SolidWorks que se quedó automáticamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a mostrar otra vez la vista de planta. Ya tengo lo que es un prisma rectangular que me está definiendo lo que es la longitud que va a tener la pieza. En este caso son 150 milímetros
el ancho de la pieza que corresponde a unos 50 milímetros y 50 milímetros que definen lo que es la altura de esta pieza. O bien, voy a mostrar lo siguiente. Esto no lo comenté en clase, pero es de mucha utilidad. Cuando ustedes hagan una operación en SolidWorks, ya finalizaron alguna pieza y quieran comprobar lo que son las dimensiones efectuadas, está la pestaña de calcular. En el caso de ustedes, quizás no tengan activa esta pestaña que dice calcular. Por lo tanto, ya sea cualquiera de las pestañas que tengan activas aquí en la parte superior de SolidWorks, le dan clic secundario, nos vamos a pestañas y buscamos este que dice calcular y que se marca con la palomita en gris. Una vez que me aparezca esta pestaña de calcular, encontrarán esta operación llamada medir. Está el icono de una cinta métrica para que yo convierta mi mouse en una herramienta de medición para SolidWorks, donde, por ejemplo, le presiono clic a esta línea de SolidWorks o a esta línea del modelo 3D y me dice que la longitud es de 150 milímetros. Voy a presionar ESC. Bueno, más bien, si yo selecciono una entidad a medir, le puedo dar clic otra vez para que se desactive y escojo otra. Voy a escoger el ancho de la pieza. Tengo 50 milímetros, lo deseado, y para esta tengo 50 milímetros de altura para las dimensiones base que tiene la pieza, o más bien las dimensiones limitantes para la cual quiero desarrollar la pieza. Ahora, tenemos una llamada primera operación, llamada saliente extruir 1. Aquí en el árbol de operaciones de SolidWorks tenemos lo que viene siendo, aquí en la parte inferior, un acomodo cronológico. Bueno, en mayoría es un acomodo cronológico de todas las operaciones y croquis que efectúan en SolidWorks. SolidWorks realiza acomodar aquí lo que respecta primero las operaciones y ya de forma secundaria ordena lo que son los llamados croquis que pues no tienen alguna operación asignada. Esta primera operación se puede decir que es una carpeta en el árbol de operaciones, la cual yo presiono esta flechita que se encuentra enseguida y tengo lo que es el croquis, el cual se empleó para desarrollar esa operación. Ahora, se trabó la computadora, ahí está. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, ya sea, tengo un sólido que define las dimensiones limitantes de la pieza a efectuar, y lo que tengo que hacer es esto, escoger lo que es la vista superior, o bueno, la cara superior de la pieza, o la cara frontal de la pieza. ¿Para qué? Para yo trazar ya sea elementos de que estoy viendo la vista superior de ese plano, como también los elementos de la vista frontal de ese plano. Y bueno, yo en mi caso voy a comenzar con la vista superior. Vamos a hacer lo siguiente, cuando ustedes marquen con azul, de color azul, alguna de las caras del sólido que vamos a crear, dándole clic, ahí SolidWorks nos da la siguiente, nos da la opción de crear un llamado croquis. Al principio creamos un croquis en algún plano predeterminado que tenía el software. ¿Por qué? Porque no tenemos algún sólido con el cual especificar en qué cara íbamos a dibujar a través de ella. Ahora que yo ya tengo un sólido, ya puedo escoger en cuál de sus caras puedo dibujar. También es válido hacerlo en una cara de la cara izquierda, de la cara posterior, en la cara inferior. En el caso mío, pues lo voy a hacer con la cara superior. Quiero seguir dibujando con la cámara apuntando de arriba hacia el suelo del entorno de trabajo. Y bueno, aquí está la vista superior. Acomodo la cámara hacia arriba con la orientación de vista, y aquí en vista superior, con control 5 y presiono el botón de croquis. Ahora, aquí es el punto de hacer trazados o dibujos encima de la pieza. ¿Y qué voy a hacer? Tengo lo siguiente, tengo que realizar un ranurado rectangular como el que se muestra aquí en esa zona. Voy a utilizar ya sea el rectángulo de esquina a esquina, el rectángulo de centro a esquina, o alguna línea para trazar algún rectángulo. En el caso aquí pues, puede ser cualquiera, yo voy a utilizar pues, ya para ser más versátil, el rectángulo de esquina a esquina. Aquí SolidWorks nos da dos opciones para hacer este ranurado rectangular. Como pueden ver, este tiene una longitud de 50 milímetros y una profundidad de 20 milímetros. Yo voy a decirle a SolidWorks
que este rectángulo de 50 milímetros tope con esta cara izquierda de la pieza. O sea, yo escojo el rectángulo de esquina a esquina. Yo voy a decirle a SolidWorks que me trace ese rectángulo a partir de aquí, que es la cara izquierda de la pieza. Si yo señalo aquí, SolidWorks me sugiere que si yo dibujo el rectángulo a partir de aquí, lo va a conectar con la pared izquierda que tiene la pieza. Pero también está este otro caso, que si yo dibujo el rectángulo en alguna otra zona, pues no hay problema, yo puedo dibujar primero lo que son las dimensiones de ese rectángulo o el corte rectangular que voy a efectuar, y luego puedo decirle lo siguiente. Aquí puedo hacer SolidWorks por medio de la tecla Control, presiono la tecla Control, la mantengo presionada, y presiono a esta línea, dándole clic, y esta otra. Me aparece otra vez lo que es, me aparece lo que es el menú de operaciones de relación en SolidWorks, donde está esta que me interesa, que es la que dice lineal, donde ya sea una línea que no está definida se adjunte o se pone encima de otra que sí está definida. Dale en colineal y ahí está. SolidWorks me conectó la cara izquierda de este rectángulo con lo que respecta a la cara izquierda de este sólido que yo tengo. ¿Y aquí qué pasa? Pues yo puedo mover este punto de acá, puedo modificar la altura de la pieza y también esta de acá. Pero yo no voy a dimensionar este rectángulo manualmente. Utilicé las llamadas cotas inteligentes para que yo, al presionar aquí, yo pueda otorgarle una longitud de 50 milímetros al rectángulo, presiono Enter, y la otra cota inteligente para que aquí le otorgue el ancho total que dijimos era de 20 milímetros. Ahora, ustedes dirán, al momento de ver el plano acá, este rectángulo está centrado en el área de dibujo. Sí, uno puede considerar eso ya viendo el plano, pero pues vale más basarse en lo que son las cotas que se ponen en el plano que a la percepción de uno mismo. Y bueno, ¿qué tengo aquí? Que tengo que saber a qué altura se encuentra este rectángulo en el área de dibujo, o en mi punto de vista, o en el ángulo de cámara que estoy viendo en SolidWorks. Aquí tengo lo siguiente, les dejo en claro las dimensiones de este círculo, de este rectángulo, son las mismas que la de la cara frontal. Yo puedo apoyarme sin problema de lo que son las cotas de esta cara frontal, donde me dice que ya sea esta cara de la ranura interna está distanciada a 15 milímetros de esta pared externa de la pieza o de esta pared inferior, así como la pared superior de la pieza está distanciada a 15 milímetros de la cavidad o corte que le vamos a hacer. Voy a hacer lo siguiente, agrego una cota inteligente en SolidWorks para ya decirle que esta línea está distanciada a esta otra a unos 15 milímetros. En el caso de aquí, no es tan necesario poner todas las cotas que tiene el plano de la pieza, porque en el caso de SolidWorks, pues va a conseguir relevante que pongas unas cotas que no vas a ocupar para el dibujo, porque en ese caso, el rectángulo que tengo aquí está marcado completamente en negro. ¿Qué quiere decir? Que está totalmente definido. Si yo pongo alguna cota o usando la tecla control le doy relación de presión a algún otro elemento, pues ya no se va a poder, porque aquí ya está definido. Si yo pongo una cota o alguna otra operación para mover este rectángulo, no se va a poder efectuar, porque ya los puntos están fijos donde están, así como también la longitud de una de las líneas o trazados también es específica. Si yo pusiera otra como lo hace en el plano que está aquí, pasa ya lo siguiente. No marca error, bueno, en algunas ocasiones marca error. En el caso de esta operación, este trabajo, SolidWorks me marca esta cota de color gris claro. ¿Por qué? Porque es una cota irrelevante, o sea que no va a efectuar operación alguna. Claro, ustedes la pueden poner para darle a entender a otra persona que pues realmente esta zona es simétrica a esta otra que está aquí abajo. Bueno, yo en mi caso voy a eliminar esa cota. ¿Cómo eliminamos una cota? Ya sea con clic secundario y eliminar, o seleccionar la cota y presionar la tecla suprimir. Me pasa con que yo tenga esta cota, porque croquis está definido.
Ahora me voy al otro lado, donde tengo esta ranura circular, que como ven, tiene un diámetro de 20 milímetros. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. No utilicé un rectángulo para realizar operaciones en SolidWorks, sino que ahora, yéndome a las formas básicas del menú de croquisado, aquí en la segunda pestaña de croquis, escojo este que dice círculo. Hay dos tipos de círculos, pero ya nos metemos con lo que es el círculo perimetral. Será con el círculo tradicional, que me pide escoger lo que es el centro del círculo hacia algún borde, o más bien punto, que especifica lo que es el radio que va a tener esa circunferencia. Selecciono círculo, escojo ya sea clic, tengo lo que es asignado el punto de origen de ese círculo, el centro, como al momento de estirar el mouse, doy clic y defino lo que es el radio que va a tener dicha circunferencia, dicho círculo. En el caso de aquí, pues dibujé el círculo aquí afuera. Hay dos alternativas, ya sea que dibujen el círculo afuera, o bien hagan lo siguiente: escojan un círculo, y si yo, disculpen, no, ignoren eso, no, disculpen, aquí tengo este croquis afuera, pero yo no sabré cómo orientar ese círculo justo de tal forma que esté a la mitad de este entorno de trabajo. Aquí voy, tenemos 50 milímetros de ancho en lo que respecta a esta línea o esta pared de la pieza. Pero si yo quise acomodar este rectángulo justo en medio, o sea que esté concéntrico a este rectángulo que yo tengo acá, hay dos alternativas. Bueno, en el caso de aquí sería una, porque el punto de origen no lo tengo más que en una esquina de la pieza. Si yo sé que el ancho de la pieza es de 50 milímetros, tengo que utilizar una cota inteligente para decirle a SolidWorks que ese círculo lo quiero distanciar de aquí hacia ya sea la pared frontal o la pared posterior de la pieza a unos 25 milímetros. Doy clic al centro del círculo y a esta cara frontal y quiero que me la distancia a 25 milímetros. Ahí sabré que ese círculo se encuentra a la mitad de lo que respecta el trayecto de esta pared frontal hacia la pared posterior. Aquí ya establecí lo que es la distancia en relación a alguna pared a este rectángulo. Está, por así decirlo, centrado en esta área de trabajo. Pero ahora, ¿qué sigue? Tenemos este dato, que este círculo tiene un diámetro total de 20 milímetros. Es una cota inteligente, selecciono la curvatura o el borde de este círculo, estiro la cota, vamos a definirle 20 milímetros de diámetro. Y ahora, y voy a decir lo siguiente a SolidWorks. Este círculo sabemos que comparte un punto de origen, o está concéntrico con ese semicírculo de 25 milímetros de radio. Si yo sé que de aquí, de ese punto, tengo a esta curvatura que respecta a un radio de 25 milímetros, pues tengo lo siguiente, que yo utilicé una cota inteligente para distanciar a ese punto con esta línea y le pongo 25 milímetros. Ahí está. Pero bueno, en el caso de aquí voy a eliminar ese círculo. Les anticipé el dibujo de ese círculo para que lo tomen en cuenta para la siguiente operación. Como dije, mi intención aquí es que les enseñe cómo realizar una pieza en SolidWorks con 7 operaciones distintas. Primero, utilicé una operación de extruir corte para eliminar material con ese rectángulo. Aquí operaciones, extruir corte, que es una contraparte de esta operación de extrusión en trance. ¿Por qué? Esta no añade material, sino que sustrae material. En el caso de algunos compañeros, pues intentaron utilizar lo que era la operación saliente. Claro, se puede utilizar, pero lo que va a hacer SolidWorks es que te va a agregar material con ese croquis que tú tienes cerrado. En el caso de aquí, queremos eliminar material justo en esta zona, o así como están viendo en el dibujo. Así que haremos lo siguiente: extruir corte, ¿y qué vamos a hacer aquí? Le voy a hacer a SolidWorks que ya sea el corte me lo haga a partir de esta cara a 50 milímetros, sirve bien si nosotros sabemos que la pieza realmente tiene 50 milímetros. O también es válido que ustedes hagan lo siguiente: que ustedes, al ver esta flecha que está aquí,
Pueden estudiar la profundidad de esta operación. Disculpen, una vez que estoy grabando en la pantalla, ahí está, se pone lenta la computadora. Aquí, ya sí quiero garantizar que me elimine ese croquis material a través de toda la pieza. Tengo que hacer esta flecha de una manera exagerada, de tal forma que supere los límites de la cara inferior que tenemos aquí abajo. Y bueno, yo le doy Enter o presiono la palomita aquí, pasa lo siguiente. SolidWorks me eliminó material en base al croquis que yo hice aquí en la cara superior con dirección hacia abajo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar el círculo que les mostré hace unos momentos, donde selecciono la vista superior, repasamos, le doy en croquis, dibujo un círculo, cualquiera, en cualquier parte, no importa, ya sea, le puedo asignar primero el diámetro, 20 milímetros, la distancia que le va a corresponder, ya sea de lateral a lateral o de línea superior a inferior, de 25 milímetros. Tenemos 25 milímetros por lo que respecta a la distancia de pared frontal a pared posterior del círculo, y del punto de origen hacia esta cara o zona, esta pared derecha de la pieza, unos 25 milímetros. Ahí está. Tengo un círculo de 20 milímetros de diámetro que está centrado en ese punto. Ahora, pues, igual que el croquis cerrado de aquí, el rectangular, presiono en operaciones, corte, y por hacer lo mismo. Ya saben, tenemos el botón de invertir dirección. Depende de cómo hagan una pieza en SolidWorks o el propósito, pueden seleccionar a qué dirección van a sustraer material. En el caso de aquí no habrá cambio alguno porque sustraer material sí, pero pues tengan en cuenta que arriba no hay material. Aquí sí lo va a hacer. Voy a darle en la palomita. Ahí está. Ya hice las dos operaciones, las tres operaciones primeras que tengo en SolidWorks. Tenemos una operación de adición de material o bien una operación aditiva, que es saliente extruir 1 y cortar extruir 1 y 2, que son las primeras dos operaciones sustractivas que yo realicé en SolidWorks. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a darles a conocer otra operación llamada redondeo, la cual nos deja sustraer material. Bueno, les especifico esto. La operación de redondeo es de aquellas operaciones en SolidWorks que no te pide algún croquis para poder efectuarlo. O sea, que es una operación independiente de lo que es un llamado croquis, un dibujo. Yo lo puedo utilizar sin problemas, sin haber realizado algún trazo que se tenga que pasar. Y bueno, una vez que selecciono el redondeo que vieron aquí, se abre este menú, donde está viendo que la pieza va a tener un redondeo de 25 milímetros. Estos 25 milímetros representan lo que es el diámetro de este semicírculo. En el caso de aquí, la operación de redondeo comúnmente se utiliza de tal manera que yo seleccione las llamadas aristas. ¿Qué es una arista? Es la intersección de lo que son dos caras en SolidWorks o en cualquier otro software CAD. Esto es una arista y esta otra también es una arista. Yo seleccioné las dos. En caso de que ustedes seleccionen alguna de SolidWorks a la que le quieran aplicar un redondeo, esta se va a mostrar aquí en este cuadro que dice elementos para redondear. Ya sea, si yo me equivoqué y presioné esta acá por error. Si ustedes seleccionaron muchos elementos en SolidWorks y creen que y ven ustedes que seleccionan varios elementos y no quieren cerrar el menú, pueden hacer lo siguiente. En el caso de aquí, busco este que dice cara 1, que es el que seleccioné por error. Le doy clic secundario. Disculpen, aquí quitar un poquito. Ahí está, y le doy en eliminar. Yo simplemente quiero agregarle un redondeo a la lista que está aquí y a la lista que se encuentra en este otro. ¿Qué estamos viendo? Aquí a lo mejor ustedes están viendo lo siguiente en sus computadoras, porque SolidWorks comúnmente cuenta con este botón que dice vista preliminar completa. O tiene esa casilla que
sin esa preliminar. En algunos casos pues, suele pasar que SolidWorks no activa esta propiedad. Le damos en la casilla vista preliminar completa que nos muestre SolidWorks cómo se vería previamente la operación que vamos a efectuar con el redondeo. Pero estamos viendo, este redondeo no se asemeja en nada a lo que yo quiero efectuar aquí en esta pieza. Yo tengo que especificarle que este redondeo sea de 25 milímetros de radio. Así que nos vamos aquí a parámetros de redondeo y donde dice 5 milímetros, o que predeterminadamente dice 10, vamos a ponerle 25 milímetros. Aquí está. Ya sea redondeando esta arista y esta otra, voy a crear un semicírculo con dicho radio de 25 milímetros. Presiono la palomita y doy enter. Ahí está. Usamos una operación de sustracción de material. Aquí en la operación de redondeo hizo lo siguiente. Lo que hizo fue eliminar material para hacer un redondeo de aristas. En el caso de que nosotros tengamos una cavidad en SolidWorks, en la parte interna de la pieza, la operación de redondeo hace lo contrario. Se vuelve una operación aditiva de material, o aquella que añade material para realizar el redondeo. En el caso de la pieza no ocuparía esta operación, pero eso es un demostrativo de que si yo aplico el redondeo en alguna cavidad interna de alguna pieza, hace lo siguiente, te agrega material. Más específicos, cuando se trata de caras que están distanciadas a un ángulo de 90 grados, te efectúa una operación de adición de material. Pero en el caso de aquí, teníamos a dos caras que están separadas a un ángulo de 270 grados, lo cual puede ser caso a tener 90 grados de distancia. Bueno, devolvemos la operación de redondeo. Ahora, ya tengo una operación aditiva y 3 operaciones sustractivas de material. Tengo 4 operaciones en total para lo que llevo de progreso en esta pieza. Recordemos, en el caso de la cara frontal de esta pieza, tengo ese mismo corte rectangular en esa zona frontal y ese corte circular en esta sección izquierda de la cara frontal. ¿Qué vemos ahora? Pues de una manera más breve, ya que este video ya casi va a durar 1 hora, mi intención es que fuera lo más breve posible, pero quiero comentar son datos relevantes en el uso de SolidWorks. Ahora, aquí nos vamos a croquis. Ahora, yo voy a dibujar de tal forma que yo esté visualizando la cara frontal de esta pieza. Por lo tanto, yo voy a dibujar en la cara frontal de esta pieza. Aquí pues ya sea puedo desactivar si me está estorbando en alguna ocasión. En el caso de diseños complejos de SolidWorks, puedes desactivar lo que viene siendo la vista de planta que está aquí mostrada. Ya no me es relevante que esté mostrándose, porque ya tengo un sólido general en SolidWorks y ya no tendré lo que se llama una desorientación. Voy a darle clic secundario a esta vista de planta. Ahí está. Le doy clic a la cara frontal. Se marca en azul. Ya puedo generar un croquis. O presionando el botón de croquis. Pero ya más rápidos tenemos un rectángulo de 50 milímetros de longitud. Y como es igual al de arriba, tiene 20 milímetros, en ese caso sería la altura. ¿Por qué? Estoy viendo la vista frontal de la pieza. Esto, en el caso mío, en el caso de aquí, sería la altura del corte. Así como también tengo una pieza que está, un círculo que está con 20 milímetros de diámetro. Voy a dibujar una vez, aquí, empezando lo que es el círculo. El círculo en cualquier zona. Con tal de que yo especifique que este círculo tenga un diámetro de 20 milímetros. Escojo una cota para distanciarlo de la cara inferior hacia la cara superior a unos 25 milímetros. Distanciar lo que es la cara izquierda de la pieza a unos 25 milímetros. Presiono ESC. Operaciones, subir corte. Es una operación para sustraer material. Aquí, para la pieza, ahí está. Tengo una cuarta operación sustractiva. Tengo 5 operaciones.
Clic otra vez a la cara frontal, croquis, voy a seleccionar esta línea sugerente que me está mostrando SolidWorks para que yo dibuje ese rectángulo. Uso la cuota inteligente, tenemos 50 milímetros de longitud, 50 milímetros de altura, no digo 20 milímetros de altura, y voy a distanciar este rectángulo, ya sea con esta cara, esta línea hacia esta cara, o de esta línea hacia esta cara. Voy a darle aquí en la cara superior, a esta línea, vamos a distanciar unos 15 milímetros. Voy a efectuar aquí una operación de corte. Ahí está. Me falta una última operación, la cual sería otra operación sustractiva de material. Donde ahora tengo lo siguiente. No es como en el caso de la pieza de aquí. Como yo tengo un corte que me está intersectando en esta zona, tengo que escoger 4 aristas para realizar la operación de redondeo en esta cara de la pieza. Yo puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer una selección múltiple de aristas antes de presionar el botón de redondeo que se encuentra aquí en la parte superior de operaciones. Lo siguiente, presiono la tecla control, selecciono esta línea, esta arista, esta otra y esta otra. Nos vamos a redondeo. Ahí está. De una manera anticipada le dije a SolidWorks cuáles son las aristas que quiero modificar con una operación de redondeo. En el caso de aquí, pues hay veces que se queda grabado lo que es el valor que utilizaste en la última operación que acudiste en la última vez que acudiste a esa operación. Y yo le voy a, y se me quedó aquí lo que he sido grabados los 25 milímetros. Le doy en la palomita, o enter, y listo. Aquí efectué el sólido en base a lo que son las dimensiones que me otorga el plano que está aquí. Ahora, les decía en la clase cómo los puede evaluar en los ejercicios. Les comentaba que en los exámenes de certificación de SolidWorks, o no más que en esos exámenes, como también puede ser en el campo profesional, los evalúen de la siguiente manera: que al momento que desarrollen un sólido, algún sistema de ensamblaje, etcétera, algún proyecto hecho en este software, ellos verifican que las dimensiones que te otorgaron por medio de un plano o de algún documento, les hayas dado seguimiento de tal forma que la pieza que tú generes tenga la misma masa que te pide en el plano que te otorgaron. Aquí que tenemos lo que es el llamado material, del cual va a estar hecha la pieza, o sea, manufacturar, y la masa, el peso en gramos, kilogramos, etcétera, como te lo vayan pidiendo, que tiene que tener la pieza en el software una vez que le especifica lo que es el material. Primero, ¿cómo especificamos el material en SolidWorks? Para aquellos que no lo vieron en clase, tenemos aquí en el árbol de operaciones esto, material sin especificar. Yo le presiono clic secundario a esta pestaña y se muestra esto que dice editar material. A esta primera opción la voy a presionar. Y aquí, SolidWorks nos muestra una gran cantidad de materiales para añadirse a un sólido virtual en el software para someterlo a simulaciones o más bien trabajos de ingeniería vestida por computadora. En el caso mío, pues me interesa lo que viene siendo en materiales plásticos. Pues vamos a materiales de SolidWorks. Plásticos, el primer material que nos muestra es el ABS, o bien ustedes pueden irse al navegador y escribir ABS y lo van a encontrar. El otro creo que es ABS con compuesto de policarbonato. En el caso nuestro es ABS estándar. Vamos a darle en el botón de aplicar. Ahí el color y la textura de la pieza se cambió. Ya tenemos asignado lo que es el material ABS en el sólido. Ahora, lo que sigue, recordando, si ustedes no tienen esta pestaña que dice calcular, yo tengo que presionar aquí en clic secundario en las demás operaciones, en cualquiera de ellas, o en cualquiera de las pestañas le dan clic secundario, pestañas, calcular,
Y una vez que ya tenga la pestaña de calcular, nos vamos a propiedades físicas. Aquí, SolidWorks me ha mostrado que es el peso total o la masa que deberá tener la pieza una vez elaborada en el material que nosotros le asignamos aquí.